En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la explicación de la Eucaristía en el Evangelio según San Juan. Hoy es el segundo día y quizá todavía tengamos un tercero con el que ya concluiremos toda la parte de la liturgia en el Nuevo Testamento. Y habíamos comenzado explicando ante todo el discurso del pan de vida, con el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde aparece primero la multiplicación de los panes, de la que ya hemos hecho explicación, y a continuación el discurso del pan de vida que pronuncia Jesús con motivo del milagro, que como habíamos ya comentado ha tenido muchísimas interpretaciones y comentarios literarios, teológicos, litúrgicos, a veces no coincidentes sobre si se trata o no de un texto propiamente eucarístico, pero aquí ya hemos comentado el otro día, haciendo referencia a la primera parte del capítulo 6, que es la multiplicación de los panes, que es un relato que tiene un contenido tanto cristológico, referido a Cristo mismo como el Salvador, como también eucarístico, referido al, al pan de vida, que es la Eucaristía, que es el cuerpo mismo de Cristo, que se entrega por nuestra salvación. Hoy vamos a centrarnos en el discurso del pan de vida. La primera parte de comentario sobre el mismo es acerca de su unidad de contenido. Ahí tenéis el texto, no lo vamos a leer ahora porque es muy largo y para omitir y de esta manera pues también facilitar la, la catequesis sea más ligera, lo podéis leer vosotros. Entonces, hay dos partes, el discurso de una manera más o menos no exactamente unánime, pero los comentaristas habitualmente dividen el discurso en dos partes. La primera parte presenta a Jesús como el pan de vida bajado del cielo, y es la parte que va de los versículos 31 al 51, en la que el Señor habla diciendo, mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y habla de su propia persona como el pan de vida. La segunda parte del discurso ya muestra cómo este pan de vida que baja del cielo, que es Cristo, se da en la Eucaristía y está en los versículos del 51 al 58, donde el Señor repite, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Bueno, hay una larga historia de la interpretación, estudio y comentario de los exegetas, de los expertos en escritura sobre este texto, que vamos a omitir, porque no es necesario para nuestra formación explicar que a favor y en contra de la unidad de todo el discurso en sus dos partes, pues han habido autores que se han posicionado, ¿no? Eh, Sin embargo, nosotros podemos decir que hoy en día se va imponiendo más bien la tesis de que en efecto sí que existe una unidad literaria y también teológica entre las dos partes, aunque se centren una primero en Cristo como pan de vida y la segunda luego en la Eucaristía. Sí que hay una unidad y de una manera como más acorde hoy en día se tiende a pensar así. El tema de Jesús como pan de vida aparece en las dos partes del discurso. Está en el primero y también en la segunda parte, en el versículo 51. El tema de que Él mismo es quien da el pan también aparece en las dos partes del discurso. Y el tema de que Él es enviado por el Padre igualmente también está presente en las dos partes del discurso. Y a su vez hay un binomio en la primera parte del discurso que es el que tiene hambre, el que tiene sed, el hambre y la sed, al cual corresponden en la segunda parte como una respuesta que viene en auxilio otro binomio que es comer, beber. Que tiene hambre, sed, Dios le da de comer y de beber. Este pan de vida que baja del cielo y da la vida al mundo al que lo come, ¿no? Eh, y al que bebe su sangre también le sacia la sed, ¿no? Bien, nosotros señalamos aquí teorías de tres autores distintos, un español, un francés, un italiano, que han analizado este estudio y que a lo mejor pues, nos pueden ayudar un poco a comprenderlo más de una manera más sencilla en su unidad, ¿no?
El primero de los autores, Diez Macho, español, insiste que todo el discurso del pan de vida es una homilía que está realizada con el método de interpretación de la escritura judío llamado Midrash, que consiste en actualizar temas bíblicos del Antiguo Testamento, como el tema del maná, como el tema del Éxodo, mencionarlos trayéndolos a una nueva situación. Cristo es el nuevo maná, ¿no? Eh, Cristo es aquel que impide que muramos en la travesía del desierto, ¿no? Las palabras de Cristo en este discurso encierran una característica muy propia de este método hebreo de interpretar la escritura, que es que las palabras tienen una pluralidad de sentidos. Es decir, que no es solamente lo que de manera directa nosotros a lo mejor entendemos al leer el texto, sino que hay más sentidos que se nos dan y se nos ofrecen también en las mismas palabras del Señor. Hay una polisemia, es decir, una pluralidad de sentidos en las palabras de Jesús, entre los cuales se encuentra el sentido eucarístico. Uno de ellos es el sentido cristológico, Cristo es el Salvador, otro es el eucarístico. Esta salvación se nos da en el cuerpo de Cristo que se nos da en la Eucaristía. Bien. Por su parte, otro exegeta francés muy conocido, León Dufaux, también a su mismo parecer aboga por una unidad literaria y temática de todo el discurso. Y él lo hace aludiendo también a algo que también es muy típico en el Evangelio de San Juan, que es esta pluralidad de sentidos. San Juan, en multitud de sus escenas y también en los milagros y no solo en los discursos de Jesús, suele presentar un relato que tiene como distintos planos. Y también en los relatos de encuentros del Señor, como la samaritana. En el relato de la samaritana, por ejemplo, hay tres planos de acción. Mientras está Jesús hablando con ella, al mismo tiempo Juan está relatando que hay un segundo plano en el que los apóstoles van al pueblo a comprar algo de comer. Y luego hay un tercer plano en el que la mujer regresa y habla a los del pueblo y todas vuelven hacia Jesús. Siempre se dan como esta multitud de planos y de sentidos en los textos del Evangelio de Juan. Jesús habla para sus contemporáneos que captan en ese momento que le están escuchando un sentido de sus palabras, pero estas palabras a la vez encierran una multitud mayor de sentidos que para nosotros hoy día, bajo el influjo del Espíritu Santo, también podemos captar. De manera que las palabras de Jesús, dice este autor, pueden tener un sentido cristológico, es decir, pueden estar presentando a Cristo como el que da la vida y como el que salva, pero a la vez también un sentido eucarístico. Esta salvación la recibimos al participar de la Eucaristía, en la que se nos da el cuerpo de Cristo a comer. Y por último, un autor italiano, Galviati, también habla de que hay una unidad del discurso, en este caso explicando su estructura. Tenéis ahí esa hojita en el esquema que os he facilitado, en el que este autor italiano explica cómo se anuncian dos temas. Hay dos temas que a lo largo de todo el discurso van apareciendo, pero se dan de forma invertida, según lo que se conoce en literatura como la figura literaria del quiasmo. Es decir, hay una idea que se repite y luego se repite una segunda idea. A continuación, de nuevo, la segunda idea y en cuarto lugar, de nuevo, la primera. Y es un esquema como A, B, B, A. Y todo el relato está redactado con esta estructura. Algo, por otra parte, muy habitual en San Juan, porque si pudiésemos tener tiempo y explicásemos el prólogo de Juan, en el principio era la palabra ya existía, la palabra se hizo carne. Ese texto precioso también está redactado por Juan con esta misma precisión, ¿eh? de esta misma figura literaria del quiasmo, ¿no? De modo que así se explicaría, dice Galviati, que en el versículo 27 se hable claramente de la Eucaristía y del pan que dará el Hijo del Hombre. El versículo 27 dice, el Señor, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Eh, el que os da el Hijo del Hombre, porque a este lo ha sellado el Padre Dios. Ese alimento que perdura para la vida eterna es la Eucaristía. A la vez se ve que todo el discurso es eucarístico y tiene dos partes. La primera habla del pan bajado del cielo, la segunda insiste más en la Eucaristía, como hemos dicho, y a su vez cada una de las dos partes está dividida porque a un momento de las palabras de Jesús los judíos le interrumpen poniéndole objeciones. En la primera
de las dos objeciones que le ponen los judíos es sobre su bajada del cielo, en el versículo 42, cuando ellos le dicen, los judíos murmuraban de él, yo soy el pan bajado del cielo, pero si este es Jesús el hijo de José, ¿acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Y esa objeción va insertada dentro de la primera parte del discurso. La segunda objeción más dura sobre la imposibilidad de comer su carne, en el versículo 52, cuando Jesús les dice, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Bien, yo dejo ahí un poco a vuestra consideración el esquema, lo tenéis ahí, ese esquema, como decía, A, B, B, A. Dividiéndolo por versículos, aparece el tema de este alimento que da el Hijo del Hombre, que perdura para la vida eterna, que es la Eucaristía, al inicio del discurso. Y aparece de nuevo al final, cuando desarrolla Jesús el tema del pan que Él da, que es su propia carne. Y en medio se repite la misma idea dos veces, el de la fe en Cristo, que es precisa para acogerle a Él como el enviado del Padre para salvarse. De manera que el discurso se desarrolla de este modo. La unidad literaria está garantizada, por tanto, no solo por la continuidad del vocabulario en ambas partes del discurso, porque el Señor habla en ambas partes del discurso del pan de vida, de que Él mismo es quien da el pan y de que el Padre es quien lo envía, sino que también aparece garantizada por la estructura del discurso, en esta forma de quiasmo y que es muy sugerente y que da este autor, Calviati, que nos puede servir, pero independientemente de ello, hay una estructura literaria muy clara con un paralelismo muy evidente en cada una de las dos partes, que versa precisamente en este pan de vida que es Cristo, que baja del cielo y que quien lo acoge por la fe como el verdadero enviado del Padre recibe la salvación. Y este pan es su carne para la vida del mundo. Tanto confluyen en la temática del discurso el significado cristológico y también el eucarístico.